Bueno. Entonces, redondeo el tema y lo terminamos. Y ya está. Entonces, la regulación de la presión depende de que regulemos distintas circunstancias, como son el volumen minuto y la resistencia periférica. Profe, ¿le Y puedo hacer una dentro de pregunta? la resistencia periférica, lo que acabamos de ver es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Dentro de la resistencia periférica tenemos la regulación del control nervioso y hormonal. Esta regulación de la resistencia periférica es la que utiliza habitualmente para cada instante el cuerpo. Es decir, que si el cuerpo tiene que regular la presión para ponerse de pie, no utiliza el mecanismo del riñón. No es que cada vez que nos ponemos de pie dejamos de orinar, o al revés, cuando nos sentamos, como baja la presión, entonces nos sobra líquido y no, nada, ¿no? O cuando nos paramos aumenta la presión y entonces orinamos de más para bajar esa presión. No, no sucede así. No sucede así. Si bien el cuerpo puede modular un poco, por ejemplo, la actividad renal, aumentar un poco la actividad renal cuando hay una presión arterial significativa, si bien eso puede pasar, no es la forma habitual de regulación de cada instante. La forma regular cada instante es a través de la modulación del calibre de los vasos. Por eso decía, acá me voy a detener un poco porque justamente esto, que es lo que dejé para el final, esta regulación, la del calibre, esa es la regulación que mayormente a cada instante modula la presión. Bueno, miento, también la frecuencia cardíaca también. Pero van de la mano, la frecuencia cardíaca va de la mano de esa modificación de la resistencia periférica, ya que son los mismos estímulos los que aumentan la frecuencia cardíaca que los que producen vasoconstricción. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí tengo cómo regulo la presión. Y respecto de las hormonas, decía, control hormonal, estas sustancias circulan en la sangre normalmente, pero existen momentos en que se encuentran en mayor o menor medida y la respuesta del organismo respecto de esto puede ser un poco más rápida que otras. Por ejemplo, para que la renina se fabrique, con que baje la presión es suficiente para que el riñón empiece a fabricar renina. O sea que si el riñón interpreta que la presión bajó, enseguida fabrica renina, y la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1 y esta se transforma en angiotensina 2 en la sangre, de modo tal que ese sistema trabaja rápido. Y la adrenalina y noradrenalina son hormonas que circulan permanentemente por nuestro torrente sanguíneo. También la regulación a través del ADH es bastante rápida porque el ADH se produce y se libera por lo menos rápidamente cuando hay estímulos como por ejemplo el descenso de la presión arterial. Bueno, entonces ahí tenemos regulación básica de la presión arterial y del flujo sanguíneo. Bien. Una vez contado todo esto, entonces nos cambiamos de tema y nos vamos a ver algo de algo. Esta diapositiva la habíamos visto, pero la miro una vez más esta la habíamos visto. Esta fue la última que vimos el otro día, que dice que la velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional al área del lecho vascular. Es decir, que la presión va bajando a medida que aumenta el lecho vascular. Eso lo habíamos visto. Y esta, la recordamos, esta lo que está diciendo es que la presión arterial, que es fluctuante entre 80 y 120 milímetros de mercurio, aunque la fluctuación va bajando, en las arterias elásticas y en las musculares, bueno, también en las primeras arteriolas, la presión es variable, pero aún así va cayendo. Y la presión en la arteriola precapilar ya es homogénea, ya no es pulsátil, ya no tiene variaciones. Las variaciones se dan siempre ahí, sí tiene variaciones para abajo solamente, y siempre de forma homogénea.
¿Está bien? Eso es lo que dice este cuadrito. Como, esto nos muestra cómo la presión va bajando hacia las grandes venas. Esto es lo que hace que la sangre se desplace desde la aorta a las grandes venas. Si la presión en las grandes venas fuera más grande, entonces este dibujo, en vez de ser así, sería así. Bien. Bueno, entonces hemos visto un poco de esto. Nos vamos entonces a ver algo de inmunitario. Acá lo tengo. Bueno, y entonces cuando hablamos de sistema inmunitario, hablamos de un conjunto de estructuras que están relacionadas con la inmunidad. La inmunidad es una función consistente en el reconocimiento de elementos que sean ajenos al organismo. Es decir, es tratar de mantener, o consiste en tratar de mantener los tejidos de forma homogénea y de forma constante en el mismo equilibrio. Es decir, la idea es sacar de los tejidos o impedir que entren a los tejidos estructuras moleculares, celulares, cualquier tipo de estructura que pudiera ser dañina para los tejidos. Entonces, cualquier cosa que sea dañina, lo que hace el sistema es tratar de eliminarlo. Lo que hace el sistema inmunitario. Nosotros habíamos contado que el sistema inmunitario, eso lo vimos en la anatomía, que el sistema inmunitario está constituido por órganos diversos o por estructuras que están dentro de algunos órganos. Bien, eso habíamos descrito para la anatomía. En la funcionalidad del sistema, en lo funcional, en lo fisiológico, lo que podemos decir es que la inmunidad básicamente puede ser de dos tipos. El sistema inmunitario trabaja de dos maneras diferentes y a su vez una de las dos maneras también tiene sus diferencias. Las dos maneras diferentes en que trabaja hace que caractericemos a esas dos maneras y les demos, por sus características, le demos algún nombre y una descripción. Entonces tenemos el sistema inmunitario que trabaja de forma inespecífica, ¿está bien? El sistema inmunitario que trabaja de forma inespecífica nos da inmunidad justamente inespecífica. Y tenemos después un sistema inmunitario que trabaja de forma más específica. Entonces hablamos de inmunidad inespecífica y específica. La inmunidad inespecífica es congénita. ¿Qué significa congénita? Que viene con nosotros al nacimiento. Cuando nacimos ya veníamos con esta inmunidad. En cambio, la específica es de carácter adaptativo y eso significa que si bien una parte de esa inmunidad específica viene cuando nacemos, el resto de esa inmunidad la tenemos que ir adquiriendo a lo largo de la vida. Es decir, que es una inmunidad adaptativa, específica o adquirida. ¿Sí? Bien. La inmunidad congénita es inespecífica, ¿por qué? Porque actúa contra cualquier molécula extraña, contra cualquier molécula, macromolécula que considere extraña. ¿Está bien? Entonces, se reconoce una molécula y se la aísla, se la destruye o degrada, ¿está bien? Se la degrada, se la aísla, o se la metaboliza, es decir, se la transforma en otra cosa. Bien, eso hace la inmunidad inespecífica, que ahora vamos a describir un poco. Y luego tenemos la inmunidad específica, que no ataca cualquier macromolécula, sino que ataca solamente macromoléculas que tengan determinantes específicos, ¿está bien?
con un punto de fijación también específico, al que vamos a llamar antígeno. ¿Está bien? O sea que las macromoléculas que tienen epitopes reconocibles por el sistema inmunitario, ¿está bien? A esas moléculas que tienen esos epitopes, epitope o determinante antigénico, es una parte de una molécula reconocible. Entonces a esas moléculas que tienen esos epitopes o determinantes antigénicos les llamamos antígenos. Y definimos como antígeno cualquier molécula que tenga epitopes capaces de inducir una respuesta inmune específica. O sea que yo tengo una molécula, la molécula que puede ser una glucoproteína, esa glucoproteína tiene un segmento ahí tengo la proteína toda enrollada, tendrá sus glúcidos ahí mezclados, vamos a poner algún glúcido por ahí. Tengo una macromolécula hecha por un hilo rojo, que sería una cadena de proteína, una cadena de aminoácidos, luego tengo glúcidos, y después tengo un pedacito de la cadena de aminoácidos que es diferente, y que es reconocible por el sistema inmunitario de respuesta específica. Cuando una molécula tiene un epitope capaz de generar una respuesta con ese sistema específico de inmunidad, a esa molécula le llamo antígeno. Un antígeno. Esta molécula que está dibujada acá, que es una proteína, una glucoproteína, a su vez podría estar suelta o podría estar formando parte de una membrana celular, por ejemplo. Bueno, quedó medio tosco, pero representa esto, ¿ven? Ahí está, la molécula estaba suelta, o bien la molécula puede ser parte de una membrana celular, que es lo que estaría más o menos dibujado ahí. Una membrana celular, a ver si se ve ahí, así. Ahí está. Entonces tengo una membrana celular, ven los fosfolípidos de la membrana, y dentro de esa membrana está esa molécula que a su vez tiene un epitope que es reconocible. ¿Sí? O sea, una molécula que está, en este caso, unida a una membrana o a una cubierta de un virus o lo que fuera. O sea que los antígenos pueden estar sueltos o pueden estar unidos a algo. ¿De acuerdo? Y esos antígenos tienen una porcioncita que es reconocible por el sistema inmunitario específico y por eso se comporta como ese tipo de molécula. O sea, o a las moléculas, o digo mejor, a las moléculas que se comportan de esa manera, estimulando al sistema de respuesta específica, a esas moléculas le llamo antígenos. ¿Está bien? Que en realidad, si lo analizo, el antígeno no es todo, sino este pedacito. En realidad es el epitope, es un pedazo o un determinante antigénico, es un pedazo de una molécula. Que a su vez, esa molécula puede estar suelta o puede no ser el todo, sino que ser un pedazo de una membrana. Bien.
sea cual fuere la situación, entonces el antígeno es cualquier sustancia capaz, o cualquier molécula capaz de inducir una respuesta específica inmunitaria. Como característica de la respuesta inmunitaria decimos que tiene memoria y además focaliza las respuestas. Es decir, tiene memoria, significa que cuando nuestro cuerpo responde contra un antígeno, contra el epitope del antígeno, por supuesto, pero entonces cuando responde contra ese antígeno, nuestro cuerpo guarda en el sistema inmunitario una memoria de contacto con esa estructura molecular. ¿Está bien? Guarda contacto. De modo tal que la próxima vez que tenga contacto, la va a reconocer a esa molécula mucho más fácilmente. Bien, entonces tengo un sistema de reconocimiento molecular, ¿no es cierto?, con la misma finalidad que tiene el sistema que no reconoce molecular ninguna. Es decir, tengo un sistema de inmunidad inespecífico que no reconoce necesariamente epitopes, ¿está bien? Pero que en última instancia trabaja para hacer algo parecido que el otro sistema, que es anular, metabolizar o aislar moléculas que pudieran ser ajenas al organismo. ¿Está bien? Solo que el sistema inmune inespecífico, a diferencia del específico, el sistema inmune inespecífico no tiene la obligación de responder siempre a lo mismo. En cambio, el sistema específico obligatoriamente siempre responde, cada parte de ese sistema responde a moléculas específicas, como vamos a ver ahora. Cuando hablamos de inmunidad inespecífica, mencionamos, lo habíamos contado el domingo, pero lo repetimos, dijimos que lo vamos a repetir. Mencionamos cuando hablamos de inmunidad específica, primero y a la cabeza. Bueno, primero acá contamos qué cosas tienen intervención en esta inmunidad inespecífica. Bueno, primero y a la cabeza, la piel y las mucosas con sus secreciones. La piel y las mucosas, que representan las mucosas, la piel de los órganos que tienen una luz que no está en contacto con el aire habitualmente o con el exterior habitualmente. Bueno, con el exterior sí, está en contacto con el exterior, pero no está hacia afuera. Entonces tengo la piel, ¿está bien? El sistema de piel, y luego tengo las mucosas, como la mucosa oral, como la mucosa faríngea, la mucosa rectal, etc. Todas las mucosas. Las mucosas y la piel tienen en su constitución un epitelio. La piel y las mucosas tienen en su constitución un epitelio. Es dentro de esa piel y mucosas, el epitelio, es dentro de esa piel y mucosas, el epitelio, la porción epitelial, la encargada de la tarea específica de separar dos medios. Uno de los medios se considera el afuera del organismo. Y el otro de los epitelios lo considero y el otro de los y el otro de los medios lo considero adentro del organismo. O sea que un epitelio separa un afuera de un adentro. Entonces, si tengo la piel, bueno, la piel tiene una epidermis, una dermis y una hipodermis. Bueno, la epidermis corresponde a la porción epitelial de la piel. Y si hablo, por ejemplo, del tubo digestivo,
si hablo del tubo digestivo, el tubo digestivo también tiene un epitelio. Ahí veo un pedazo de intestino, por ejemplo, o de lo que fuera, puede ser un intestino, puede ser cualquier órgano tubular. Veo un pedazo de un tubo, y si me acerco veo que el tubo tiene una capa de células que están en contacto con la luz. Esas células que están en contacto con la luz son las células del epitelio, las células epiteliales. Bien, entonces tengo los epitelios de la piel y de las mucosas como integrantes del sistema de inmunidad inespecífica. Tanto la piel como las mucosas tienen secreciones. En la piel nosotros conocemos las secreciones que hay. ¿Qué secreciones hay en la piel? Transpiración. Sí. Y sebo, grasa. Ah, espere, que no los escucho. Claro, ¿cómo los voy a escuchar si no puse el altavoz? Supongo que están hablando a todo volumen. A ver, ¿qué secreciones tiene la piel? Transpiración. Bien. ¿Qué más? Grasa, sebo. Sebo, grasa. ¿Está bien? Esas contamos el otro día, son las más importantes. Sebo y grasa son justamente las secreciones de la piel, y además secreta otra cosa que también secretan las mucosas, que es inmunoglobulina A. ¿Está bien? Inmunoglobulina A. Que ahora vamos a ver lo que es la inmunoglobulina A. Es un anticuerpo. Bueno. Entonces nuestra piel tiene inmunoglobulina. Iba a estornudar, pero no estornudé. Bien, inmunoglobulina A, y tiene lo mismo que las mucosas, y luego la piel tiene secreciones como sebo, como sudor. Las mucosas también tienen secreciones. Las mucosas pueden secretar sustancias ácidas, sustancias alcalinas, como bicarbonato, pero además pueden secretar, las mucosas pueden secretar moco, ¿está bien? Que también hace las veces de barrera. Y también, por supuesto, pueden secretar inmunoglobulina A. Pero entonces hay secreciones de la piel y de las mucosas que dificultan el pasaje a través de esa piel y de esas mucosas, y además dificultan la vida de microorganismos. El moco, por ejemplo, de la vía aérea, o del intestino, por la vía aérea, el ejemplo de la vía aérea, el moco, tiene como finalidad la de dificultar el contacto de sustancias y de gérmenes con la propia pared del árbol respiratorio. ¿Está bien? Pero además el moco atrapa gérmenes y les dificulta la vida. ¿Está bien? Bien, entonces tengo piel y mucosas con secreciones. Ahora, cuando uno habla de piel y mucosas, dice que la piel y mucosas tienen un epitelio. Los epitelios, por sus características, son barreras. ¿Está bien? Lo que decíamos antes, que separan, las barreras separan un medio de otro. Entonces decíamos, por ejemplo, acá tengo la piel. La piel tiene una epidermis, que sería el epitelio. La piel tiene una epidermis, que sería el epitelio. ¿Qué separa el epitelio? El aire, que está fuera de nuestra piel, el aire, excepto que vivan bajo el agua, que si son Aquaman, no. Será, en vez de aire, será agua. ¿De qué? De la dermis, que está por debajo, que ya la dermis es un tejido de nuestro propio organismo.
Entonces la epidermis separa un medio de otro. El epitelio de un intestino separa la luz de la submucosa, que acá la dibujé así, la submucosa en realidad no ocupa toda la pared. Acá pareciera que ocupa toda la pared, pero entonces digo, separa el epitelio, el epitelio, que era eso, separa la luz del órgano del tejido que está justo por debajo. ¿Ven? Es decir, que ya es adentro del cuerpo. Es decir, la submucosa ya es parte del organismo, ya está dentro del organismo, no es que es parte, está dentro del organismo. ¿Está bien? En cambio, la luz del órgano no está dentro del organismo, está fuera, a pesar de que esté aparentemente adentro, está fuera. Bien, entonces tengo ahí los epitelios como separadores de lo externo respecto de lo interno. Siempre, profe, siempre es de lo externo, entonces. Siempre se para con algo de lo externo. Bueno, hay epitelios que no separan lo externo de lo interno. Hablamos de los epitelios de la mucosa y de la piel. Y la respuesta es sí. ¿Sí? Porque la mucosa del estómago, por ejemplo, también hay un, es igual. ¿sería lo mismo? Claro. La mucosa tiene un epitelio y ese epitelio separa lo que es afuera, que sería la luz del estómago, de lo que es adentro, que sería la submucosa de ese órgano. ¿Se entendió? Okay. Sí, sí. O sea, por ahí no sé cómo iba a ser la pregunta, porque en realidad viró en relación a lo que estamos hablando. Pero es así como te cuento. Entonces los epitelios... No, porque había visto lo de la mucosa del estómago y me vino eso a la cabeza. Sí, la mucosa, es igual la mucosa del estómago, porque iba a ser distinta si es lo mismo. Tiene un epitelio... No, por la luz decía. ¿En qué sentido? Que separaba lo interno de lo externo. Sí. Esa era mi pregunta. Sí, y bueno, el estómago tiene luz. ¿Está bien? Tiene luz, tiene una cavidad. Lo que está en contacto con la cavidad, está trabado, bueno. Lo que está en contacto con la cavidad es el epitelio. Ahora, ese epitelio tiene una cara que da la cavidad. Es decir, las células tienen una cara que está tocando la cavidad. De hecho, eso se llama cara luminal o polo luminal de las células de ese epitelio. Pero el otro polo de la célula, como si fuera cabeza y cola, o cabeza y pies, la cabeza da a la luz, pero los pies no dan a la luz. Los pies dan al órgano mismo, a la pared del estómago, ¿está bien? A la propia pared del estómago. O sea que si yo tengo puedo hacerlo así. Esto que está así, la pared del estómago. ¿Está bien? La pared del estómago. Espere que ya me va a alcanzar la imagen. Pared del estómago. Ahora, la pared del estómago, que está así, tiene una luz, que es por donde voy mirando. Yo estoy mirando la luz del órgano, que puede ser un estómago, un intestino, lo que fuera, la luz. ¿Está bien? La luz en el centro. Ahora, si yo miro la luz y apoyo en la luz, o hago un círculo en la luz del órgano, estoy con un círculo en la luz del órgano, este es el órgano de vuelta, ahí está,
Y ahora, ¿qué hice? Dibujé dentro del órgano un círculo. ¿Está bien? Ahí está el círculo dentro del órgano. Pero, ese órgano, que yo estoy viendo que tiene un círculo en su epitelio, este es el órgano, de vuelta lo pongo, y acá tengo el epitelio. A ver, ahí está. El órgano, ahora muestro el epitelio acá adentro. El epitelio tiene un círculo. El círculo no está dentro del cuerpo, está afuera. Y si pongo la virome, también está afuera del cuerpo. Ahora, digo, bueno, pero ¿y dónde es adentro del cuerpo? Y digo, bueno, adentro del cuerpo es ya en la pared del órgano. ¿Cómo? No entiendo de qué me estás hablando. ¿Cómo en la pared del órgano? Y bueno, miren lo siguiente. Acá tengo el órgano, hueco, estómago, intestino, el que uno quiera. Ahora sí, estoy fuera de la pared del órgano. Es decir, estoy fuera de la pared del órgano y estoy fuera del organismo. Ahora, este círculo lo hago atravesar el epitelio y me doy cuenta que mi órgano tenía 3 capas. No tenía una capa, tenía 3. 1, 2, 3. 3 capas. Entonces, acá, en esta capa, si me quedo en esta capa, estoy fuera del organismo. Pongámosle que fuera un intestino. Pero si hago esto así, y esta bola logra atravesar esta capa, ya estoy adentro del cuerpo. Aún cuando estoy dentro del mismo órgano. Estoy en la pared del órgano, pero ya estoy dentro del cuerpo. En cambio acá, estoy tocando la pared, pero no estoy dentro del cuerpo, estoy afuera. ¿Pero cómo? Y si mi intestino está dentro mío, no importa. Este tubo es afuera. Pero ese tubo a su vez, si le atravieso la primera capa, ya estoy dentro del organismo. Quiere decir que el intestino, vamos a ponerle, por ejemplo, un chinchulín. ¿Vieron un chinchulín alguna vez? ¿Sí o no? Sí. El chinchulín que uno ve, puede meter el dedo en el chinchulín. Mete el dedo y es finito. Pero eso finito tiene 4 capas. Y el dedo, cuando uno lo mete en el chinchulín, nunca atravesó ni la primera de las 4 capas para meterse dentro de la pared. El dedo siempre estuvo, como quien dice, fuera de la pared del chinchulín. Pero si atraviesa la primera capa, que es la mucosa, ya está dentro del chinchulín. Y por ende puede pasar a la circulación de ese chinchulín, y si ese chinchulín está conectado, puede pasar a la circulación general de la vaca dueña de ese chinchulín. O sea que las mucosas separan el afuera del adentro. Y el adentro es dentro del propio órgano, del mismo órgano. O sea que en este órgano, acá estoy afuera. Pero si atravieso la primera capa, sigo estando en el órgano, pero ahora yo estoy adentro del órgano. Y esta bola tiene acceso a la circulación del organismo. Eso es estar adentro. Y eso es los tejidos versus el afuera. Y lo que hacen los epitelios es separar el afuera de lo que está adentro. En el estómago pasa lo mismo. El estómago tiene la mucosa, está plegada, toda plegadita, la mucosa ya la vamos a ver. Pero igualmente lo que está del lado de la luz
no está dentro del estómago, sí, está dentro de la cavidad del estómago, pero no está dentro de la pared del estómago, ni dentro del organismo. Pero si atraviesa algo la pared del estómago, la primera capa, ya entra en la segunda capa y ya ahí está dentro del organismo. Y si esto fuera la piel que me está cubriendo, lo mismo. La capa epidermis no está dentro de nuestro cuerpo, la parte externa. Sin embargo, si yo atravieso la epidermis y entro en la dermis, ya estoy adentro del organismo. ¿De acuerdo? O sea que el órgano tiene un epitelio, pero eso no significa que ese epitelio es todo el órgano. Bien, entonces tengo piel y mucosas y sus secreciones. Luego, Por poner un ejemplo, ¿sí? cuando yo me alimento, Sí. cuando yo hago, digamos, hoy no me sale el nombre, la digestión está afuera. Ahora, cuando es la absorción, entra en el cuerpo. Claro, Mientras pero no esté es... digiriendo el alimento, está afuera. Claro, es lo mismo, está afuera, pero no es Claro. que cuando entra como si fuera que entra a tu músculo. Entra al primer No, entra lugar que por unas entra el células. alimento, Claro, el primer lugar donde entra el alimento es es a al través de las células intersticio. epiteliales. Claro, bueno, esta es la capa de células epiteliales todas juntas. Sí. Entonces saco todas las células epiteliales y ya entonces esto ingresó al intersticio. Entonces ya está dentro de la pared del intestino. Esto era una glucosa, una molécula de glucosa, se apoyó, atravesó toda la capa celular que era esta, Okay. y llegó al intersticio. Y ahora está acá. Ya está dentro del órgano, dentro de la pared del órgano ahora, propiamente dicha, y por ende dentro del organismo. De ahí va a pasar al torrente circulatorio, porque eso está irrigado, y de ahí circulará por la sangre hasta donde tenga que llegar. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo piel, mucosa y secreciones como barrera. Por eso los epitelios tienen uniones estrechas, tienen poca sustancia fundamental para evitar que se les cuele nada entre medio. Entonces tienen uniones estrechas, ¿está bien? Y poca sustancia fundamental. Además, los epitelios tienen una característica más, y es que se descaman constantemente, llevándose consigo cosas que quisieron atravesar ese epitelio. ¿Está bien? Otra forma de deshacerse de estructuras. Entonces, por ejemplo, en la piel, algo empieza a atravesar mi piel, se mete en mi célula de la piel, pero mi célula de la piel lo arrastran para afuera y se pierde. Y listo. Bien. Luego, además de tener la piel y las mucosas, tengo células. Células que actúan en forma inespecífica. ¿Qué células? Bueno, células como las que estamos viendo ahí. Los natural killers, que son asesinos naturales, ¿no es cierto? Los natural killers que provienen de otras células que son los linfocitos. Los linfocitos se dividen y dan origen a distintas células, como vamos a ver ahora. Una de las células que se originan con los linfocitos son los natural killers. Derivan de los linfocitos T. Los natural killers derivan de los linfocitos T. Pueden estar en la sangre, pueden estar en los órganos linfáticos o directamente en algún tejido. ¿Qué hacen las células natural killer? Destruyen células. Son destructoras de células. ¿Cómo hace una natural killer para destruir una célula? Bueno, puede liberar moléculas que se unen a esa célula y, por ejemplo, le pueden degradar la membrana plasmática o abrirle canales en la membrana plasmática a esa célula y pueden cambiarle su medio interno y por ende la pueden matar. Bien. Ahí dice, natural killer destruye células tumorales y gérmenes, o sea, destruye células. ¿Está bien? Células de tumores y células en forma de germen.